Quisiera borrar a Claudia. Lili Téllez ladra contra Sheinbaum y Clara Brugada, pero la presidenta le responde con un cachetadón directo a la jeta. La narcosenador Lili Téllez del Narcopan arremetió contra el gobierno de la Ciudad de México, calificándolo de caos y tachando a Clara Brugada de inepta por pintar la ciudad de morado y no de amarillo. La narco Téllez también acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de corrupción y de ignorar a madres buscadoras, maestros y transportistas. Pero contrario a las acusaciones de la narcosuripanta, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su gestión con un discurso de diálogo directo, asegurando que no reprimirán las manifestaciones de la gente. Sheinbaum contrastó la crisis y represión con la reforma educativa de Peña Nieto, con sus políticas de apoyo a los maestros, y desmintió las críticas, acusando a la ultraderecha y sus narcovoceras de usar bots para generar una falsa percepción de descontento que vive solo en sus redes. Veamos ahora cómo la narcocabildera Lili es despedazada por la presidenta por usar sus delirios tuiteros y a la gente para atacarla, como le manda su padrote, el narcoevasor Salinas Pliego. La Ciudad de México es un caos, hierve en manifestaciones y bloqueos, hay más baches y socavones que nunca, las vialidades están dañadas y desgastadas, se inunda en un instante y para colmo, Sheinbaum no concluyó las obras de los 2 aeropuertos. El gobierno de la Ciudad de México es un desastre de ineptitud y de corrupción, la gente está harta de Clara Brugada, que acaba de tirar a la basura millones de pesos pintando la ciudad de morado. ¡Horrible! Y para colmo, son tan idiotas en el equipo de Brugada que ignoraban que existen normas de tránsito que obligan la pintura amarilla. Le pasaron a todo la brocha morada y tuvieron que volver a pintar de amarillo. El ridículo que hicieron nos salió carísimo. A la jefe de gobierno, a la señora Brugada, la cabeza solo le da para pensar en ajolotes. Cree que pintando ajolotes por todos lados esconde los serios problemas de la capital. Las manifestaciones que atentan contra el libre tránsito están desbordadas porque la gente ya está muy enojada. En primer lugar, las familias de las personas desaparecidas y las madres buscadoras ya no aguantan más la indiferencia de Sheinbaum. Los transportistas dicen ya basta de tanta delincuencia en las carreteras. Los campesinos están ahorcados por la crisis económica que provocó Morena y los de la CENTE exigen que Sheinbaum les cumpla lo que les prometió. Son tal para cual Sheinbaum y Brugada, ineptas, corruptas y mentirosas, cortadas con las mismas tijeras. Pésimas ambas como jefas delegacionales y un fracaso mundial en el mundial. Las dos niegan el caos que se vive en la capital, dicen que son campañas contra ellas. Y mientras Brugada sigue ajolotizada, Sheinbaum recurrió a su villano favorito, Ricardo Salinas Pliego. Lo culpó hasta de manejar la CENTE, la gran aliada de Morena, esa que siempre ha sido financiada y utilizada por el jefe de la presidente. No, ese monstruo es de ustedes, morenarcos, y háganse cargo. Derecha la flecha. Los que dan mala imagen a nivel internacional son los narcopolíticos de Morena. Sus pactos mafiosos han provocado un caos en la capital y el encubrimiento de sus criminales es un escándalo mundial en el mundial. Muchísimas gracias. Y Presidenta, si me permite finalizar con una última pregunta. De acuerdo a lo que nos estaban mencionando de que la CENTE va a mantener justamente estas movilizaciones de manera pacífica durante esta jornada, ¿qué se estaría destacando de la vía del diálogo para alcanzar consensos en momentos tan importantes para el país? México es un país de libertades, es un país democrático. No reprimimos. Todavía hay que recordar, no sé qué, cuando la reforma educativa, que ahí sí era un movimiento pues, de muchos más maestros, se instalaron en el Zócalo y la decisión fue quitarlos con represión, utilizando principalmente a la policía de la Ciudad de México en la época de Mancera y algo de Policía Federal. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero también, al mismo tiempo que abrimos el diálogo y está abierta la puerta del diálogo, también tenemos que seguir avanzando. Entonces nuestra decisión es ir con las bases, es ir con los maestros y las maestras. Porque se ha dado muchas alternativas. En mucho, la reforma del 2007 a las pensiones ya no existe. ¿Por qué? Porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar y están otras acciones que vamos a desarrollar nosotros, independientemente del diálogo con la CENTE, porque es para el bienestar de las maestras y los maestros. Pero cuando... y la otra es la reforma educativa. Porque hay que decir que varias de las secciones lo que quieren regresar es a lo de antes, a las comisiones mixtas de sindicato con gobiernos estatales, que llevaron a una corrupción tremenda, la verdad. Después hizo la reforma de Peña Nieto, que quitó esas comisiones mixtas, pero era completamente punitiva. Los maestros no podían tener ni bases, ni garantía de que iban a seguir trabajando en sus escuelas, porque la permanencia dependía
de la valoración, ni siquiera de los propios maestros, sino de una entidad de expertos. ¿Que de dónde salieron? Pues los que decidía el gobierno. Entonces, ni una ni otra. El presidente López Obrador echó para atrás la reforma de Peña Nieto y dejó un esquema que se llama UCICAM. ¿Qué quiere decir UCICAM? Unidad. A ver, UCICAM, ponle ahí. Bueno, que es un área que determina la movilidad de los maestros y otras características. Entonces, las y los maestros en general no están de acuerdo con la UCICAM, porque, pues en realidad está externa a los maestros esa evaluación. Entonces, puede haber pares de maestros que evalúen a los propios maestros. Así es en la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, yo obtuve cuando fui investigadora de la UNAM, obtuve mi primera plaza por una evaluación de pares. Y para seguir avanzando en la evaluación, hay comisiones dictaminadoras de maestros, de investigadores, de pares, que te evalúan. Entonces, regresar a que sean comisiones mixtas se presta a mucha corrupción, a mucha corrupción. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Ya está bien, pues están las cúpulas sindicales. UCICAM es unidad del sistema para carrera de las maestras y maestros. Bueno, entonces, para desaparecer al UCICAM, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CENTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros. Directo. ¿Qué digan los maestros? ¿Qué piensan? De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos, directo, sin intermediarios de nadie. Directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. A eso vamos. Porque estar nada más encerrados, pues, en una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, pues mejor nos vamos directo con las maestras y los maestros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya no es, está bien, pues ahí está el diálogo con la gente, sí, pero la verdad se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas. Y al final ellos dijeron, todavía ayer se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a hacer una manifestación hoy. Bueno, pues ya, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones. Vámonos con las maestras y los maestros allá a decirles qué estamos haciendo de manera directa, sin intermediarios. Y por supuesto hay las representaciones sindicales, está el CENTE en muchas de las secciones y se sigue teniendo diálogo con ellos y se avanza con ellos, se siguen negociando muchas cosas, pero es importante que abajo se conozca qué es lo que estamos proponiendo. En eso siempre lo hemos hecho. Pues vámonos con las maestras y los maestros. Escuela por escuela, escuela por escuela. Vámonos con directo, escuela por escuela, e inicia en agosto, para ver cuál es la alternativa a la UCICAM. Porque difícilmente, creo yo, es mi opinión, y además hablando con muchos maestros y maestras, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra, o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso genera muchísima corrupción. Entonces mejor que decidan. Y lo que decidan las maestras y los maestros, eso vamos a hacer, pero abajo, directo, rescatando la opinión de todas y de todos. Son más de 1 millón de maestros. Pues vámonos directo, para que seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida. ¿No complicará más la relación con el sindicato? No, porque son las maestras y los maestros. O sea, el diálogo sigue, pero queremos saber, por ejemplo, si saben las maestras y los maestros de los estados, abajo ellos, todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar la condición de los maestros, porque a lo mejor no está llegando la información. A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca, o de que se está dando apoyo a las escuelas. Entonces mejor informamos directo a través de los maestros, porque también hay sus estructuras académicas, los consejos técnicos, que son estructuras académicas. Y mientras tanto no es que cerremos la puerta del diálogo, se sigue dialogando, pero pues no se puede estar de esa manera. Y con el CENTE hay un diálogo muy bueno también y seguimos dialogando con ellos. Pero en el caso de cómo echamos para atrás la UCICAM, pues vámonos directo. Claro. Muchísimas gracias, presidenta. No recuerdo si lo había dicho. Inés Arroyo de ACI Hidalgo y ACI México. Gracias. Vamos. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Ana Mauricio Bautista, de la Jornada de Estado de México, la Jornada de Hidalgo. En este tema de la CENTE, mencionaba que no se complicaría, que ya van directo con los maestros. ¿Cuál sería este procedimiento? La consulta sí con los consejos técnicos, pero es a través de una encuesta. ¿Y quién se encargaría de esto? Explicarlo. Y también vamos a hablar con las maestras y los maestros, también con el CENTE, con todos, para ver cuál es la mejor manera de consultar, pero que participen todas y todos. Hoy hay movilización de la CENTE, ya anunciaron que pues, van a dirigirse hacia el Estado de Ciudad de México. ¿Va a estar abierto el FanFest? Sí, va a estar abierto el FanFest. Hace un momento Clara Brugada invitó que vengan al Zócalo. ¿Usted dónde va a ver el partido, Pues presidente? vamos a ver ya, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver, dependiendo cómo esté. Aquí va a estar el partido,
Aquí todas y todos ustedes pueden verlo, o en el Zócalo, en el FanFest, o en cualquiera de las 18 sedes. Pero ¿y usted dónde va a estar? Pues ya les aviso en un ratito, a ver cómo estén las cosas también. Aquí, hay que hacer la de emoción un poquito también. Sí. Una pregunta más, nada más, Sí. Presidenta. La Secretaría de Gobernación menciona que en la movilización de anoche de las madres buscadoras detectaron la presencia de algunas personas que recibieron algún tipo de apoyo para trasladarse aquí a la Ciudad de México. ¿Tienen alguna sospecha de algún financiamiento particular? Informamos, es información. O sea, hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses. Entonces, esa es información. No, solo es la información. Y Sí, ya en todo caso, pues también veremos que se les atiende, porque ayer creo que hubo un momento en que había más compañeros de la Comisión de Búsqueda de Víctimas que de los manifestantes. Pero se les atiende, a todos los colectivos se les atiende. Pero es importante señalar que había colectivos de Jalisco. Y por último, Presidenta, anoche en esta manifestación en Tlalpan, César Cravioto tuvo que salir de ahí cubierto por personal del gobierno de la Ciudad de México, y también personal del gobierno de la Ciudad de México puso una valla para impedir el paso Sí, de pues los maestros. también- ¿Esto es necesario, enfrentar pueblo con pueblo, Presidente? No, no es pueblo con pueblo. O sea, nosotros tenemos que resguardar el estadio. Es obvio. Porque se tiene que desarrollar la actividad. Además, la actividad de la inauguración. Pues tiene que resguardarse, tenemos que garantizar junto con el gobierno de la ciudad que puedan acceder los que vinieron a ver el partido. Entonces, se les dejó manifestarse hasta cierto punto, antes de llegar al estadio. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta Romina. Sin embargo, los acreedores de TV Azteca en Estados Unidos acusan que Grupo Salinas creó esta empresa llamada TVA3 para transferir sus activos de alto valor e incluso la licencia de radiodifusión. Lo que ellos están señalando es que pues el empresario mexicano busca que la empresa demandada por estos acreedores quede quebrada para no cumplir con sus obligaciones. Preguntarle qué información tiene el gobierno respecto a esto. Bueno, hay una parte que es un litigio privado a los que le debe dinero allá en Estados Unidos. Así tan sencillo como eso. Entonces ellos pusieron una demanda hace ya bastante tiempo. Él interpuso amparos en México. Finalmente esos amparos se resolvieron en el sentido de que pues, no había argumento para amparos en México de algo que debía en Estados Unidos. Entonces, pues es el litigio que se tiene entre este grupo empresarial y quien le prestó dinero. Es así. Los acreedores habían pedido una reunión con usted. Sí, antes de que se resolvieran los amparos, porque él en el 21, 22, o bueno, este grupo en el 21, puso unos amparos en México, argumentando distintas razones. Siguieron su curso, finalmente se resolvieron esos amparos, no a favor de ese grupo, no a favor del Grupo Salinas, sino pues no dándole el amparo. Entonces, una vez que estaba resuelto eso, pues ya es directamente de privado a privado. Ellos querían la reunión conmigo antes de que se resolviera esta pues disputa que había en México. Se resuelve y entonces ya no solicitaron la reunión, se les fue informado que ya se había resuelto esta situación aquí en México, como lo determinaron los jueces. ¿Y no hay un riesgo de que pueda incurrir en una maniobra similar para no cumplir con las obligaciones que, pues, con los abonos que tiene pendiente para el gobierno de México en el caso de los impuestos que debe aquí? Bueno, en el caso de los impuestos que debe aquí, los está pagando. O sea, son más de 30,000 millones de pesos que está pagando. Hubo un primer pago de más de 10,000 millones y después se está pagando mes con mes. Pues eso hay que decirlo. Se quería llegar a un acuerdo previo y nosotros dijimos no, hasta que no resuelva la Corte, y después la reunión, en todo caso, como a cualquier persona, es con el SAT y la Secretaría de Hacienda. No es un asunto político, es un asunto de una deuda. Entonces la está pagando. En el caso de la disputa que tiene en Estados Unidos, pues es un asunto privado, entre dos privados. En los últimos meses, Presidente, ha habido cada vez más evidencia sobre el uso de bots y de trolls para distorsionar el discurso de México, esto a favor de intereses extranjeros y en particular a favor de agencias extranjeras como la CIA y la DEA. De eso se tratan campañas como narcopresidenta y pues lo narco, todos estos hashtags. ¿Esto no amerita una investigación formal del gobierno mexicano para defender intereses legítimos nacionales y para entender y exhibir quién está pagando este tipo de ataques? El día miércoles es cuando está Derecho de Réplica, ¿no? De Luisa María. Ayer hizo una presentación muy interesante. Quien no la haya visto está en las redes sociales del gobierno de México. Muy, muy interesante. De cómo es que se ligan cuentas con cuentas pagadas, con bots, con robots, para generar una tendencia en redes sociales y cómo en esas cuentas está vinculada la ultraderecha internacional y nacional. Entonces, es una investigación muy profunda y vale mucho la pena verla. Si le comenté a Luisa que si es necesario, pues la traemos aquí a la mañanera, pero está en las redes y es una investigación que se hizo entre Comunicación Social y la Consejería Jurídica, porque es importante desde la Consejería Jurídica ver pues, de dónde vienen todos estos ataques. Ahí pues habría que ver si se puede poner si eso trasciende a una demanda o no. Pero lo importante es que se conozca. Porque da la impresión, cuando uno ve las redes sociales, que es un poco lo que está pasando con las manifestaciones, de que parece que el gobierno de México
está pasando por una situación en donde hay un descontento social. Pero cuando uno va igual al territorio, como nos gusta ir a nosotros, la percepción es completamente distinta. Hay mucha comunicación, hay apoyo, hay relación. Y además estamos informando permanentemente. Entonces, ¿qué sentido tiene generar esta visión de que el gobierno de México no tiene apoyo popular, que está perdiendo apoyo popular, que hay manifestaciones en todo México en contra del gobierno? Entonces, tanto digitales, digamos manifestaciones digitales, armadas, como muchas de la calle, algunas legítimas y otras no tanto, que realmente pues tienen otros objetivos, que no tienen que ver con demandas legítimas, sino más bien con seguir dando esta impresión. Y sí es importante investigar, más allá de si hay una denuncia o no, sí, porque hay asuntos que son obvios y evidentes que no hay una demanda legítima, pues sí hay recursos incorporados en estos procesos. O sea, vale la pena investigar. Y no crean que es Centro Nacional de Inteligencia, porque nosotros no hacemos eso. El Centro Nacional de Inteligencia está dedicado a trabajar para la seguridad del pueblo de México, tanto seguridad nacional como seguridad pública. Esa es su tarea, no investiga asuntos relacionados con la política. Eso es por conocimiento de la investigación que tiene la propia Secretaría de Gobernación hablando con la gente. Nosotros hablamos con la gente y de esa manera pues nos damos cuenta. Y mucho tiene que ver con pues muchos programas que existen hoy que te pueden decir cómo están ligadas todas estas campañas en las redes sociales contra nosotros. Nosotros estamos muy tranquilos. Es importante explicarlo, porque si no lo explicamos se puede generar una idea de que en efecto es así, nacional e internacional. No es así. El gobierno de México cuenta con apoyo popular, porque nosotros trabajamos para el pueblo y la gente lo sabe. No trabajamos como antes para unos cuantos. Entonces, esa relación directa de territorio pues es muy, muy importante. Y también al mismo tiempo informar cuando hay mentiras, porque hay muchísimas mentiras en las redes, y también cuando hay manifestaciones, actuar responsablemente, garantizando el derecho a la libertad de manifestación, que nosotros creemos en ello, pero al mismo tiempo informando. Por ejemplo, lo de los maestros, que son un grupo de maestros, no son los maestros. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que ha habido en el diálogo? Y al mismo tiempo, pues que ellos deciden que no quieren seguir con atendiendo esta situación y que deciden mejor manifestarse. Bueno, tienen derecho a manifestarse. Nosotros tenemos que garantizar también la libertad de tránsito para poder llegar particularmente al estadio en un evento internacional de la magnitud de lo que va a haber hoy. Entonces, pues es lo que tiene que hacer el gobierno. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.